Le comentaba al principio del programa que ayer INEGI dio los datos de defunciones en México, el número de funciones y también las causas, las principales causas de deceso, y reveló que en México se reportó el año pasado 1.117.167 defunciones y por segundo año consecutivo hay más de 300,000 muertes en exceso. Este es un tema por el que nos hemos interesado en este programa con motivo de la pandemia de COVID, porque pues indicaría, entre otras cosas, que el número de personas fallecidas por causas directas o indirectas relacionadas con el coronavirus pues sería mucho más alto que el reporte diario de la Secretaría de Salud. Y es un tema del que hemos hablado con el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, y volveremos a hacerlo el día de hoy. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Pascal, siempre con el gusto de estar contigo y con tu auditorio. Un saludo para todos. Gracias. Bueno, el año pasado 1.117.000 defunciones en números redondos, el año anterior 1.086.000, y son cifras que rebasan por mucho el número que regularmente se venía dando de personas fallecidas en México, que bueno, iba aumentando lógicamente porque la población iba aumentando, pero no con un brinco semejante. Efectivamente, Pascal, mira, ayer nos da el INEGI una serie de información, una información muy importante y muy amplia respecto de las características de las muertes que han ocurrido en el país, pero dentro de toda esa información que es muy rica, lo primero que llama la atención y destaca esto que tú estás mencionando, que en 2021, como también ocurrió en 2020, tuvimos un número inusitado de muertes en México. Fíjate, nada más por tener un referente, hasta 2019 teníamos 750,000 muertes anuales, con variaciones, como tú dices, año con año, 20, 30,000 más, 40,000 más, efectivamente cada año un poco más. En 2020 ya superamos, nos alejamos de 750,000 muertes anuales y superamos el millón en 2020, y en 2021 llegamos al 1.117.000 decesos, ¿no? Tenemos pues, Pascal, como lo señala también el INEGI, un exceso de muertes, como se ha señalado reiteradamente. Es decir, hay muertes que no se esperaría que ocurrieran, a no ser por la existencia de una circunstancia especial, por supuesto, en este caso, a la existencia de la pandemia. Y cuando digo pandemia, Pascal, me refiero a las muertes que causó directamente el COVID, sí, pero también a un exceso de muertes por otras causas, como se ve en el boletín del INEGI. En los 2 primeros años de la pandemia, y aquí para ver el exceso de muertes se conviene ver los 2 años en conjunto. En estos 2 primeros años de la pandemia, el excedente de funciones fue de entre 600 y 700,000, porque hace 2 cálculos ahí el INEGI, pero digamos 700,000 decesos en exceso, ¿no? Ahora, no todos estos decesos se deben directamente a la enfermedad COVID. De estos 700,000 excedentes, el 60% los explica el COVID, y el 40% restante, otras enfermedades, destacadamente las enfermedades del corazón y la diabetes. Las enfermedades del corazón tuvieron un exceso del 19%, y la diabetes explican el 10% de este total de 700,000 decesos adicionales. De manera tal que también se ve el impacto, ya no del COVID como enfermedad, pero sí el impacto de la pandemia sobre otros padecimientos que han incrementado su incidencia como causa de muerte, Pascal. Y aunque, digamos, la razón de estas muertes sea el corazón o diabetes, de alguna manera hay relación con la pandemia, supongo, porque bien sabemos que muchos hospitales se centraron en la atención de los casos de COVID, las citas para la atención de enfermedades como el cáncer, como enfermedades del corazón, como diabetes, se pospusieron. Entonces, sí parece haber una correlación entre la pandemia y la muerte por otras enfermedades, en este exceso de muerte. Hay una correlación, y estas muertes deben ser atribuibles, estas muertes excedentes
por el corazón o por la diabetes también deben ser atribuidas a la pandemia, Pascal, Sí. porque bueno, pues se vivió la reconversión hospitalaria, el esfuerzo médico de la infraestructura médica, del personal médico se volcó para la atención de la pandemia de los enfermos por COVID y dejó de lado la posibilidad de que muchos enfermos de otras complicaciones de salud no tuvieran acceso a citas, no se les diera el seguimiento adecuado a sus enfermedades y a sus tratamientos, no pudieran tener la operación o los procedimientos quirúrgicos que eventualmente tendrían programados, etcétera. Y evidentemente hay un impacto en este otro tipo de causas que han incrementado de manera muy, muy importante en estos dos últimos años. Y un dato también que no se ve en este último año, pero sí se ve en el año pasado, el incremento de la neumonía como causa de muerte se incrementó casi en 100%, Pascal. De un año para otro. Y esto pues Sí. también tiene que ver con diagnósticos a lo mejor no certeros en relación con el COVID, ¿no? Sí, me imagino Así es. que muchos casos de COVID se interpretaron como neumonías y entonces pues así se clasificaron pero eso va a ser muy difícil, ¿no? Que podamos saber exactamente, tenemos un estimado que bien nos decías, Héctor, hace el INEGI, pero saber a ciencia cierta cuántas de esas muertes en exceso, entre 600,000 y 700,000, podemos atribuirlos directamente al COVID. Sí, se hace un esfuerzo cotidianamente para reclasificar algunas defunciones, pero es evidente que muchas de estas otras causas, el corazón, la diabetes o la neumonía que han incrementado, ahí debe haber también una cantidad importante de casos que en realidad fueron COVID y que fueron clasificados de otra manera, ¿no? En los datos que divulgó ayer INEGI, ¿encontraste otra cosa interesante desde el punto de vista demográfico? Mira, la verdad es que encontramos en el fenómeno de la mortalidad, Pascal, salvo este incremento inusitado en el número de defunciones, cierta regularidad. Sabemos que pues existe una mayor mortalidad de hombres que de mujeres. En términos generales, el 52% de las muertes son hombres y el 48% son mujeres, por muy diversas razones. Tiene que ver con la mayor exposición de los hombres a la violencia, a los accidentes, por ejemplo, y a ciertos otros tipos de padecimientos, como el propio COVID, que afecta más a los hombres, ¿no? Sabemos que las ciudades o los entornos más urbanizados tienen mayores tasas de mortalidad, y esto pues lo reafirma ayer el COVID. Por ejemplo, la Ciudad de México es la de mayor tasa de mortalidad, ¿y esto por qué? No necesariamente porque haya peores condiciones de vida en la Ciudad de México, sino porque es una población más envejecida. Y esto es un fenómeno demográfico muy normal. Las sociedades más envejecidas tienen mayor mortalidad, y esto es así en México y en el mundo, ¿no? Que casi la mitad de las personas mueren en su domicilio y la otra mitad en hospitales o en lugares públicos. Y este es un dato que en buena parte explica por qué incrementó el INEGI los datos del COVID, porque la Secretaría de Salud solamente tomaba las muertes hospitalarias y el INEGI toma las muertes, independientemente del lugar donde ocurre. En fin, creo que nos da un panorama muy general, muy amplio y muy interesante este informe de la Secretaría de Salud en términos sociales y demográficos, Pascal. Pues te agradezco mucho la posibilidad de comentarlo contigo. Gracias, doctor. Te mando un abrazo, Pascal, un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Héctor Hernández Bringas es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM.